Nací en 1991, justo cuando el campo socialista se desintegraba. Mi padre vio con sus propios ojos el principio de todo ese drama histórico. Lo pudo ver con sus ojos porque en el 89 viajó a Moscú y se compró un abrigo de piel que nunca más usó. Nací en un año roto, tan cuarteado como este año en el que la vida esquiva a la vida. Tengo un abrigo de piel ruso, un amuleto de la Rusia anterior a la caída del muro de Berlín. Estoy sentada en medio de la calle. Me acompañan otros cuerpos jóvenes que también se olvidan de la bolera que construyó la revolución, del Kremlin y la perestroika. Llevo conmigo algunos negativos de la URSS. A trasluz, los hechos suceden como fotogramas. Lo único que hago es imaginar sin escabullirme. Ante el pasado, lo desconocido y lo absoluto, nos revelamos. Entierro en el contén la cuchilla de mi abuelo. Soy una vagabunda con los zapatos de mi abuela y la silueta de mi madre. Podría decirse que viajaré en el tiempo. No soy pesimista ni excesivamente joven. Nací en 1991. Ansío que el próximo año todo haya cambiado, especialmente la vida.
herida en Sebastopol, gritando como una herida en el tronco del pulmón. La raíz me llega al esternón y todavía no me encuentro en la fotografía. ¿Dónde estará metida la esperanza, mi amor? Mordida, mordida, junto al mausoleo me levanto, lo meneo, le restriego mi convicción llena de estralladuras el corazón, la vida pura y dura como sepultura. Cuánta hondura, cuánta holgura se te cuela como si fueras una bandera. No quiero nacionalismo ni penas. ¿Dónde está tu próxima condena? Como una extrema anárquica perdida en esta táctica de solucionar los dramas históricos, heredados y pictóricos. Tu cara de héroe heroico voy a partirla como un momento más bien pletórico, donde se encuentra el lugar exacto donde clavaron los artefactos, borrado y difuso por el polvo, por los hongos, una plaga en Sebastopol y Bauta en el horizonte incauta. ¿Dónde queda tu pena? ¿Dónde queda tu esquema? Buscándote en las manchas, en las resabiosas anclas. ¿Dónde quedó tu extravagancia proletaria? Y con organza, una tela para cubrir tu miserable personita con bandera y kriptonita. ¿Dónde quedó tu carita naricita? Es un mártir. ¿Dónde está? La cuchilla rusa. Mi abuelo decía: me cago en Sebastopol y Bauta. Encendía su tabaco con el fuego azuloso que salía de la hornilla de gas y mirándome a los ojos se preguntaba: ¿alguien se ha comido mis huesos? Afilaba la cuchilla rusa, la que mi papá trajo consigo de la URSS. Mi abuelo estaba orgulloso del hijo, del filo de la cuchilla, del año 1989, año 31 de la Revolución. Mi abuelo tomaba el cenicero, creía que se quedaba solo, sentía que me disolvía. Mi cuerpo se esfumaba en la cocina como la llamarada de un futuro que ha ido malgastándose. Mi abuelo suponía que yo no le escuchaba decir: extraño con todo mi cuerpo a Manuela. El tabaco se quedaba encendido como cuerpo decapitado en el cenicero y su oxidación. La cuchilla cantaba con él. Mi presencia se atenuaba y veía en sus ojos la ternura de mi abuela. Me cago en Sebastopol y Bauta. Sebastopol en los huesos, Sebastopol en el fuego, Sebastopol en la ausencia. (1991) Algunas semillas sin retoño van secándose y otros gatos se hieren porque no fregaste las latas abiertas. Los gatos remueven la basura y sangran y curan y no devoran otra cosa que no sea lo infértil. Tu fracaso sin enjuagar, tu individualismo proletario, y resucita. Puro romance extravagante, noventero, pureza no soviética, mucho menos clásica, impuridad cubana, que urde en todo lo demás inútilmente. Supervivencia vibrátil, sin año de nacimiento, el semen, el flujo, la vulva, el aceite en la lata y la foto de 1991 en la fortaleza.
Volgrado, El Malecón, 1991, año 33 de la Revolución. El amor dura 12 bocados. Quítale el pellejo, por favor. Quítale cualquier rasgo que evidencie que haya vivido y que haya amado tanto como yo. Ya mis padres murieron 12 veces y fueron enterrados 12 veces. La cuestión no es la ubicación, es que no digiero nada. Nada me entra, menos el amor. No me entra la ceremonia, casi nunca. No me quema igual que la tierra, excepto ahora, la última resucitación. Mi padre dice, este es el abrigo, tómalo. No aprendí del amor por ese gesto. Tengo otras prioridades políticas, aunque tal vez me equivoque y mienta. Amo a una mujer y la amo demasiado. Las dos nos metemos en el abrigo. Así pasamos la noche. Sobrevivimos. Amo 12 veces la coreografía colectiva, el estadio en las afueras de la ciudad, sus manos, las estatuas de los deportistas, nuestros cuerpos en el abrigo. Ella contándome lo que no vi de los 11 Juegos Panamericanos, las lenguas amorosas diciendo, bienvenidos a Cuba, no tengo casa, no tengo tabacos, no me quedan ceniceros, quiero protestar, no tengo ímpetu, pero tengo amor despellejado, ¿quieres? En Cuba se besuquea a todo el mundo. Falacia es decirlo, pero sencillo es hacerlo. En Cuba se acaricia a todo el mundo. No hay pieles, pero el picadillo se cuece por doquier. En Cuba se ama a todo el mundo. Ignorar es amar. Merendar cuero es amoroso. En Cuba se cinga a todo el mundo. Politiquería es confundir el turismo con el alma. Lo único cierto es que el país donde crecí es el hábitat de alacranes suicidas y un tipo de raíz rubicunda que se moja los labios para no decir que tiene derecho a vivir. También en este país se nacía escandalosamente durante la disolución del campo socialista. Debió ser excitante, sencillo y picadillo, la hija del membrillo que más nunca se comió. En Cuba se congela todo el mundo. Abuela y abuelo reproducen el dolor por la fricción. Jóvenes habitantes de la ciudad. La emperatriz comió tostones, dieta simbólica y torcida. Tostoneado el deseo, ocupado el sinsentido. Mejor no apostar por el sollozo. Tiene clase, viene de Europa, es turista. Estaba el señor ordenando un criterio metódico, válido, la perfección del caos y la comprensión temporal de la basura. Ese señor era tu padre, una voz de mando, un anaquel de expresiones, un referente televisivo. La emperatriz vio el partido. Son lindos los jugadores aquí, tan tiernos y virginales, tan femeninos e imberbes. La emperatriz. Aquel merece una medalla. La emperatriz. El jovencito de la izquierda subirá al podio. La emperatriz. Quiero chupar aquel pedazo de hielo facial, niña. La emperatriz era un fantasma. Comía gusanos y bebía guarapo. Nació un siglo antes que yo, pero sabía, como la hornilla de gas, que los plátanos se pelan, se cortan, se ponen a freír y se devoran.
mordisco a mordisco, como si esto fuera una carrera olímpica contra la muerte.
Martika Minipunto, bienvenida a esta plática posterior al estreno de tu obra Perdida en Sebastopol. Martika nos acompaña desde La Habana, Cuba, es escritora, performer, y sus procesos de artes vivas potencian colaboraciones transdisciplinares y experimentales, y cuyo trabajo ya hemos visto y ya se han visto en Suiza, Chile, Alemania, Colombia, Canadá y España, entre otros. Es además fundadora de la editorial independiente Ediciones Sin Sentido y coordinó el Laboratorio Escénico de Experimentación Social, LES, del 2016 al 2020 en La Habana. Laboratorio, hay que decirlo, que ha sido una importante incubadora de nuevas generaciones de artistas, como también le ha dado la visibilidad a creadoras y creadores de Cuba. Muy bienvenida, Martika. Qué gusto tenerte por aquí, aunque sea virtualmente. El gusto es todo mío, estoy muy feliz de poder tener esta conversación y quiero agradecer al Festival de Poesía en Voz Alta, a la Casa de la UNAM y especialmente a mi querida y admirada Elena Goyeneche y a Fabiola Garza por la invitación, por estos meses también de mucho acompañamiento durante la creación de la pieza, que creo que han sido sobre todo muy importantes para el proceso, así que no quería dejar de agradecerte por eso, Muchísimas porque gracias. creo que Perdida en Sebastopol es totalmente parte de nuestras conversaciones, de tus preguntas, así que muchísimas gracias por eso. Ay, no, gracias a ti. La verdad que agradezco que lo menciones también, porque quizás es un buen momento también de mencionarlo, justamente nuestra intención con en el festival y con el festival y hacia y con los artistas es hacer un proceso no solamente de invitación y creación de obras, sino también de acompañamiento en el proceso creativo, de ir intercambiando en torno a las ideas que van surgiendo, a las propuestas que ustedes iban presentando, y yo creo que para nosotros ha sido también un gran regalo poder como acompañar una idea inicial y ver cómo se va desarrollando. Y justamente en ese sentido me gustaría abrir esta conversación invitándote a que nos cuentes un poco cómo surgió este trabajo, porque tiene un punto de partida muy bello. Te lo voy a dejar a ti para que lo reveles, y cómo se ha ido desarrollando la pieza que terminamos que acabamos de ver. Perdida en Sebastopol primero es el diálogo personal con una colección de negativos de la URSS, que su aparición en mi vida es un poco misteriosa, ¿no? Formaba parte de lo heredado en la casa, pero ni siquiera sé exactamente cómo llegaron a propiedad familiar. Y bueno, las primeras veces que estuve manoseándolo, mirándolos a trasluz, empecé a escribir un poemario que partía de estos textos, de estos intertextos que te ubican en un lugar, ¿no? En Leningrado, en un puente en Brest, en un monumento a un héroe. Y a partir de ahí hice una especie de genealogía sobre mi nacimiento. Entonces el año 1991 es también el año del derrumbe del campo socialista, queda como el principio del periodo especial en Cuba, y de algún modo el poemario va sobre eso, pensando en mi historia familiar, que es algo también un poco recurrente en algunos de mis trabajos. Y creo que la primera vez que conversamos, pensamos como en varias propuestas, y enseguida recuerdo que te fascinó la idea de este poemario. Yo creo que también por la imaginería visual y por la relación un poco fantasmática con ese objeto. Y el proceso parte de ese poemario, pero después se convirtió en una relación muy performática con esa escritura. Y fue eso como lo que pensamos también, ¿no? Como qué preguntarle ahora mismo a esas diapositivas, ¿no? ¿Dónde colocarlas o desde dónde releerlas?
Sí, justo eso lo hemos platicado también y un poco después de poder tener el preview afortunadamente, de la obra. Me parece importante justamente, y lo platicamos, esta herencia de esta colección de negativos de la ex Unión Soviética y cómo haces este ejercicio en esta búsqueda de reconstruir una historia que finalmente no es tuya, pero que sin embargo está en tu cotidianidad, porque lo haces también con esto de sobreponer la diapositiva con la realidad, con tu entorno real cotidiano en La Habana. Y me parece interesante como en ese intento de reconstrucción, más bien en la totalidad de la obra también buscas deconstruirla y deconstruir ese imaginario para hacerte lo propio o para también como dejar entrever un yo, una identidad propia que de alguna forma ya no dialoga con ese imaginario que finalmente nunca fue tuyo, realmente, nunca lo viviste a tiempo. ¿Cómo fue o sea, lo percibes así? Si no, ¿cómo lo trabajaste eso? Siento que es una pregunta muy compleja también, porque de algún modo está la relación, como dices, con ese objeto que es ajeno, que todos los referentes que contiene, de algún modo, si pretendiera historiar, realmente a lo mejor desconocería mucho, pero a la vez encontraba mucho paralelismo, ¿no? Con esta idea también publicitaria de la ciudad victoriosa, de la revolución y toda esta idea también de lo heroico, ¿no? Y eso encontraba un poco de relación, por una parte, en una relación muy sencilla, ¿no? Porque donde ahí está levantado un monumento o una obra arquitectónica impresionante, de repente me interesaba contrastarla con una idea de ruina, porque conectaba de algún modo en esa posición con lo que me rodeaba. Y siento que a partir de ahí también no quería tener una relación con esas diapositivas eh, que fuera solamente edulcorar la belleza que un poco tienen por el color, por la misma cuestión del negativo o incluso las manchas o los hongos que ya tienen un poco, ¿no? Sino que usar también usarlas como desacralizarlas, ¿no? Desacralizar un poco esa historia que está mostrada por fragmentos. Entonces también hay muchos fragmentos de cómo yo entendía esta relación de manera erótica o de manera física, pero también de manera ficcional, ¿no? Entonces de este proceso yo disfruté mucho eso porque de algún modo estar yo, sobre todo por esa escritura y por lo autorreferencial que puede ser el poemario, por los objetos que menciono, que sí son objetos que en las casas cubanas son muy comunes, un poco quedan, ¿no? La radio rusa, el teléfono de disco ruso, pero no lo hago desde un lugar de exhibición, sino también desde el lugar de cómo homenajear o cómo adentrarme en esos paisajes, ¿no? Y eso me interesó mucho porque fue sobre todo salirme de un espacio cómodo, ¿no? Y entrar como a un lugar de incertidumbre. No sé qué va a pasar con esta manera de intervenir ese objeto, pero realmente no lo quiero tratar como algo solemne. ¿Sabes? Si es necesario quemarlo o ir en contra de lo que ellos sugieren, lo voy a hacer, pero a la vez fue una relación muy de inventar o imaginar otra realidad a partir de ellos, ¿no? Y como de apropiártelo también, porque justamente tienes como estas tres como, de alguna forma, esas tres escenas, que es jugar con la diapositiva con tu entorno exterior y de ahí entrar a tu entorno más privado e interactuar directamente con el objeto en sí mismo. O sea, ya no es lo que se ve a través del objeto, sino como el objeto en sí mismo.
Y después pasas a la realidad virtual, que me parece la verdad que para mí fue algo muy sorpresivo que hayas elegido terminar ahí. ¿Cómo fue ese tránsito? Pues bueno, yo estaba pensando muchos mecanismos, también como posibilidades de adentrarme en esa diapositiva, ¿no? Y yo estaba haciendo un proceso de colaboración con un amigo diseñador gráfico que tenemos un proceso de investigación en realidad virtual, pero nunca había trabajado con una imagen y tampoco nunca había improvisado dentro de la realidad virtual. En mis performances, y eso hago poesía hablada, o sea, la improvisación es parte de mi práctica usual y de hecho quería intentar improvisar sobre ese icono en la realidad virtual, porque de algún modo que fue la sensación muy ingenua, súper ingenua en la realidad virtual que yo tuve, que fue como esta suspensión y expansión así total del espacio que, que hace que todo lo demás se convierta como un gran vacío, ¿no? Y sentí que estaría bien improvisar en ese vacío con esas imágenes. Y yo también siento que el hecho de improvisarlo y el hecho también de colaborar con Iván F. Real, que es un joven músico muy talentoso, ayudó mucho a que esa realidad virtual entrara también dentro de la pieza, pero sobre todo el proceso ahí fue muy intenso, ¿no? Yo que pienso que es como un poco infantil también, como esa relación un poco inocente que uno puede tener con esa imagen, pero a la vez la sensación de que uno puede hacer lo que quiera con ellas, ¿no? Para mí era como reescribir o dibujar o garabatear aquellos tres hombres o aquel monumento épico, convertirlo en un mural de mi propia historia, ¿no? Y de mi propia idea de color, de la candela, ¿no? Entonces eso también lo disfruté mucho como proceso y por eso tampoco decidí usar como esas imágenes donde uso la máscara o estoy como con todo el artificio, ¿no? De la realidad virtual, sino como usar esa gran imagen de un poco un circo virtual, ¿no? Con esas diapositivas. Sí, me parece, la verdad que a mí me surgió algo que en algún momento ya te lo comenté y que me gustaría mencionarlo, que me pareció muy interesante al ver tu pieza, como tuve de repente una idea que quizás puede sonar un poco extraña, pero terminando con el tercer como acto en la realidad virtual, dije, claro, hay un juego con la primera parte que cuando haces o sea, transpones la diapositiva entre tu mirada y la realidad y haces un juego de ponerla una encima de la otra, pareciera que creas una suerte de realidad virtual análoga y que se me hizo muy lindo y después pasas a la realidad virtual digital. Y que pareciera, justo además con lo que tú me estás diciendo, de que hay algo muy bello porque la realidad virtual digital pareciera ser más real, porque es tu realidad, porque tú la vas creando, porque tú la intervienes, que esta otra realidad virtual análoga, que es donde sobrepones esta diapositiva a la imagen real de tu entorno en La Habana. Y se me hace muy bello que en el fondo, en la realidad virtual, tú te permitas decir, eso es lo que yo veo, eso es lo que soy, así yo intervengo este imaginario. Ese es un imaginario heredado, pero es un imaginario que finalmente ahora es mío, por esa intervención que tú haces. Eh, ¿Cómo ha influido también en este trabajo inevitablemente la pandemia, inevitablemente la situación que se está viviendo en Cuba actualmente? Porque yo creo que también ahí se deconstruye mucho, o sea, la pandemia deconstruyó un montón de cosas. Y lo que están además viviendo ustedes en Cuba también
también deconstruye un montón de cosas y desarticula un montón de cosas que uno pensaba que existían o estaban, o uno partía de la base y de repente se desarticulan. ¿Cómo influyó eso Sí, en este proceso? sí, también quería agradecerte por toda esa idea sobre la relación con ese real, ¿no? Ese real analógico, como un poco puede ser el gobierno cubano. Y pensar en eso me parece, no sé, que también ilustra que de algún modo Perdida en Sebastopol ha sido mi oasis un poco. ¿No? Y ante tanta parálisis también, ¿no? Eh, por la propia pandemia, por la crisis. Ahora mismo nosotros hemos vivido los últimos meses el peor momento de crisis sanitaria en Cuba, con un colapso que el mundo de algún modo había vivido, pero nosotros no, y bueno, y con todas las problemáticas y carencias y precariedades del sistema también para llevarlas, ¿no? A pesar de las vacunas cubanas, Abdala y Soberana, y que se usan constantemente a veces como moneda de cambio a crisis, ¿no? Crisis sensibles, políticas que de algún modo las protestas masivas del 11 de julio mostraron y que han estado como en el medio de muchas traducciones, ¿no? Traducciones de la izquierda, de la derecha, de medios, de discursos políticos, y uno siente que hay como una pujanza desde muchos extremos, ¿no? Por lo que está sucediendo en Cuba, y yo sobre todo a veces me he quedado como muy tratando de entender qué sucede y tratando de entenderlo desde un lugar, sobre todo de honestidad, un poco, ¿no? Y esto también me ha traído como muchas conversaciones muy duras, ¿no? Porque es como que no hay posibilidad de preguntarse o de construir nada, sino que hay que quedarse con dos opciones antagónicas, muy polarizadas, en la que la deshumanización empieza instantáneamente y alguien que clama por una urgencia social se convierte en un mercenario, ¿no? Entonces, a partir de ahí es muy difícil, ¿no? Entonces, el horizonte está un poco complejo, ¿no? Y por eso también agradezco mucho como esta primera idea que contaba, porque bueno, a mí me emocionó mucho también como lo imaginabas tú como una posibilidad de intervención, ¿no? De qué puedo transformar yo de ese espacio público que no se puede tomar, que hay personas injustamente encarceladas, ¿no? Eh, Después de la protesta, como cómo puedes poner el cuerpo en ese espacio público, ¿no? Cómo puedes transformarlo. Y yo también creo mucho en los procesos más bien micropolíticos, como más comunales, no sé. Y ese gesto mínimo no significa un peligro para nada, pero bueno, eso no lo sé. A veces no sabes el poder cómo va a tomar determinados gestos, ¿no? Porque de hecho yo soy artista, escritora, y ese es mi espacio también y bueno, pero también como ciudadana, de algún modo es tomar eso como un deseo para transformar o también para estar, habitar esos lugares, ¿no? En la realidad virtual sí es como, si lo dices así, es como un espacio también de libertad. De repente hay más libertad en ese agujero negro o en esa caja negra infinita que en muchos lugares, ¿no? Que hay un decreto, por ejemplo, que puede penalizar el Internet de algún modo. Es un documento complejo, pero igual que ese hay otros sobre la libertad de prensa, o sea que de repente no sabes a veces dónde está el límite, ¿no? De qué puedes decir o no, y la elección también de decirlo, ¿no? Yo creo que sí, que por lo menos allá adentro hay como libertad para transformar todo eso. No sé si fuera, transformaría algo. Digamos que también lo has hecho con todos tus trabajos previos, o sea, sí buscas la transformación también de tu entorno
y un poco continuamente la intervención de ciertas realidades y ciertos imaginarios, algo que tú continuamente vas como trabajando en tu obra. Martika, lamentablemente hay muy poco tiempo para muchísimos temas que pudiéramos tocar y abordar con tu obra. Muchas felicidades por este estreno. Somos muy afortunadas de tenerte en el Festival de Poesía en Voz Alta. Muchísimas gracias por Gracias, gracias, de verdad. muchísimas gracias por esta conversación. Un abrazo grande. Abrazo grande, Martika.